historia de la humanidad, desde épocas prehistóricas, ha sido frecuente que mueran las madres y los recién nacidos durante y después del parto. La neonatología es una subespecialidad que se ha ido configurando desde los años 30 del siglo XX hasta nuestros días, y cuyo desarrollo ha estado ligado al de otras especialidades y subespecialidades, en particular a la pediatría general. En sus orígenes, surgió por la preocupación de los cirujanos obstetras por atender a los niños que nacían con trastornos serios. A partir del pensamiento de la Ilustración, con la obra de Juan Jacobo Rousseau, de la toma de conciencia de que el niño es un ser valioso, se pasó a la lucha contra la elevadísima mortalidad perinatal y durante los primeros años de la vida. En 1802 se funda el primer hospital para niños, el Hospital de Niños Enfermos de París. Luego vendrían el de Santa Ana en Viena, en 1837. El Hospital del Kaiser Franz Joseph de Praga, en 1842. El Elizabeth de Berlín, un año después. El Ospedaleto di Santa Filomena, en Turín, en 1845. El Hospital for Sick Children at Great Ormond Street, en Londres, en 1852. Y el Children's Hospital de Filadelfia, el primero en el Nuevo Mundo, en 1855. En 1880, Stéphane Tamier, cirujano obstetra de la maternidad de Port Royal de París, diseñó unas incubadoras rústicas para abrigar y ofrecer mejores condiciones a los recién nacidos en su hospital. Se inspiró en una especie de cápsulas para proteger a los polluelos de las aves exóticas que observó en el zoológico del Jardín de Aclimatación de París. Sin embargo, no fue sino hasta principios de la década de 1940 que se crearon las primeras incubadoras con regulación y control de la humedad del ambiente en su interior y la aportación de flujo de oxígeno. Hoy no es posible imaginar un servicio de neonatología sin incubadoras. En 1892, Pierre Boudin publicó su libro El lactante, alimentación e higiene, infantes débiles, infantes nacidos a término, lecciones clínicas. En esta obra, reunió todas sus observaciones y consejos para el manejo de neonatos enfermos y los clasificó en pequeños y grandes para su edad gestacional. Propuso educar a las madres sobre la lactancia materna y solo acudir a la sustitución con fórmulas infantiles si la lactancia materna fallaba. En el mismo año, Heinrich Frankenstein inicia la práctica de un sistema de cuidado para este tipo de niños. En México, en 1869, se fundó el Hospital de Maternidad e Infancia, con el apoyo de los últimos gobiernos republicanos y auspiciado por la emperatriz Carlota. Este fue el primer hospital en el que se prestó atención médica a recién nacidos y lactantes. Años después, el doctor Eduardo Liceaga elaboró el proyecto del Hospital General y en su propuesta incluyó áreas para la atención de niños recién nacidos. El hospital se inauguró el 5 de febrero de 1905. Contó con camas destinadas para el tratamiento hospitalario de pacientes pediátricos y se inició también el cuidado médico a recién nacidos. Ya en 1884, Ramón y Casa había señalado la frecuencia y gravedad de los estados de inanición de los recién nacidos y se refirió a maniobras para estimularlos y al empleo del alcanfor. En 1914, Ricardo Cícero investigó la lepra en niños recién nacidos de madres que padecían la enfermedad y abogaba por establecer medidas inmediatas, aunque estas no fueron efectivas. En 1931, Alfonso G. Alarcón fue pionero mundial en la comprensión y el manejo de la dispepsia transitoria de los lactantes. En 1948, estudió las convulsiones en los niños y descartó su relación con encefalitis virales. En 1932, Manuel Escontría estudió la fiebre en los recién nacidos y su posible causa en la infección en el cordón umbilical, además de otros problemas como el tétanos neonatal y las meningitis. En la segunda mitad de los años 20 y la primera de los años 30, en la Casa de Cuna de Coyoacán, organizada primero por Manuel Cárdenas de la Vega y después por Federico Gómez, se atendía de manera diferenciada a los lactantes enfermos infecciosos de los sanos. Fue ahí donde Federico Gómez estableció una sección para la atención de niños prematuros. En 1943 se inauguró el Hospital Infantil, que hoy lleva el nombre de su fundador, Federico Gómez Santos. Desde su inicio, se estableció un servicio para la atención de niños prematuros y otro de lactantes, donde se atendía a niños que nacían con un peso menor a 1.5 kilogramos y a niños desnutridos. También se estableció el empleo de venoclisis para hidratación, novedad en esa época, y la preparación de fórmulas especiales para alimentarlos.
La sección de prematuros contaba con 6 incubadoras con oxígeno graduable y aire acondicionado y estaba reservada para niños que vinieran de hospitales y maternidades. Los que hubieran estado en casa o en otros sitios se consideraban potencialmente infectados y eran internados en otra área. A pesar de los avances, para mediados de los años 50, la mortalidad en estos niños seguía siendo un poco más del 50%. Federico Gómez estudió la desnutrición y su repercusión en la salud de los niños. A él se debe la clasificación internacional en 4 grados de desnutrición que continúa vigente hasta la fecha a nivel mundial. Pediatras como Joaquín Cravioto, enfocado a los aspectos nutricionales, y Eduardo Jurado, a la consideración del medio en el que crecían estos niños, permitieron establecer un marco integral del problema. A principios de los años 50, Jesús Álvarez de los Cobos modernizó los equipos. Consiguió incubadoras de modelos novedosos y con más posibilidades de solucionar problemas. Por estas fechas, se incorporó también al servicio la doctora Josefina Sagaún, quien fue modelo de calidad profesional y calidez personificada en la atención. Joaquín de la Torre estudió la posibilidad de uso de leches no humanas. Rafael Ramos Galván y Joaquín Cravioto investigaron sobre la importancia de la alimentación al seno materno y los detalles para la alimentación del recién nacido a término y sano. Renglón muy especial merecen los estudios de Jesús Cumate sobre el desarrollo de la inmunocompetencia en el niño. En 1968, el servicio de prematuros del Hospital Infantil se fue transformando en servicio de neonatología. En él se conjugó el conocimiento clínico de Álvarez de los Cobos y el epidemiológico y de salud pública de Eduardo Jurado. Este nuevo concepto incluía a todos los recién nacidos independientemente de su condición de desarrollo y crecimiento. Se desarrollaron allí importantes estudios sobre la relación entre desarrollo y viabilidad del feto. Los resultados de los trabajos desarrollados por Eduardo Jurado en su laboratorio sobre la relación entre crecimiento fetal y desnutrición fueron publicados al año siguiente y sirvieron de base para los trabajos experimentales con que se inició el área de neonatología en el IMAN. En 1992, la unidad de neonatología pasó a ser el nuevo departamento de neonatología. Enrique Udaeta implementó ahí un programa nacional de reanimación neonatal, con el cual se capacitaron más de 7.200 reanimadores en todo el país. Actualmente se está sacando una forma más simple de este programa de reanimación que se llama Ayudando a Respirar a los Bebés. Y la justificación es muy sencilla. Cualquier niño que nazca en este país, los 2.200.000 que nacen cada año, necesita ser atendido por una persona. Alguien lo tiene que recibir. Una partera, un enfermero, un médico general, un pediatra, un neonatólogo, quien sea. Esa gente necesita estar entrenada en la atención o la reanimación básica. Y lo más importante es que si el niño que nace normal necesita un poco de ayuda, como es secarlo, cortarle el cordón umbilical, ponerlo con la mamá, o sea, la lactancia, una serie de cosas sencillas que prácticamente no son complicadas. Pero aquel bebé que nace sin respirar, hay que ayudarlo a respirar, y lo ayudamos a respirar con una bolsa y una máscara que se le pone en la cara y se le da aire, y con eso resuelve el 93% de los problemas. Gracias a ello, se ha logrado disminuir considerablemente las secuelas originadas por la hipoxia, como son la parálisis cerebral, la sordera, la afectación de la agudeza visual y la epilepsia. El Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México sigue siendo un pilar en la atención de las diversas patologías que pueden afectar a los infantes y en la investigación de los problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo del recién nacido.
Antes de la existencia de la especialidad como tal, en el IMSS existían criterios para el cuidado prenatal y las condiciones en que se atendían los partos que redundaron en una disminución de la morbilidad y la mortalidad en los niños recién nacidos. En los hospitales de diferentes niveles se prestaba atención obstétrica y se disponía de cunas e incubadoras para los neonatos que requirieran de atención hospitalaria. En 1948, con la fundación de la Maternidad 1, se inició un esquema de atención de recién nacidos para atenderlos ahí mismo. Contaba con 200 camas y 200 cunas e incubadoras para la atención de pequeños prematuros, recién nacidos de término y lactantes. Todas las maternidades del IMSS contaron desde el inicio con áreas para la atención inmediata del recién nacido y no tardaron en desarrollarse verdaderos servicios de prematuros. Poco a poco se fueron creando vínculos entre ellos y los hospitales pediátricos del propio instituto. El primer hospital de pediatría, el del Centro Médico Nacional, empezó a funcionar en 1963. En este primer servicio de neonatología, iniciado por el doctor Ernesto Díaz del Castillo, destacaron el propio Ernesto Díaz del Castillo y Luis Jasso, quienes impulsaron la unidad de neonatología y lograron el nivel de excelencia que mantiene hasta hoy en día. El doctor Díaz Castillo falleció hace un año y medio, tenía muchas ideas y muchas buenas actitudes para hacer que la neonatología creciera. Entonces ya para empezar con el mismo nombre, no se llamaba, en el infantil se llamaba servicio de prematuros y ya acá se le llamó neonatología porque se veía todo recién nacido, llámese prematuro o no prematuro, que tuviera necesidad de una atención médica especializada, en donde se tenían que usar aparatos para respirar y otras cosas que no existían previamente en el infantil de México porque no era su momento. Entonces fue realmente el primer servicio de neonatología estructurado con las características de que tuviera una terapia intensiva neonatal que en ese momento no existía. Y ahí publicamos muchos trabajos, entre el doctor Díaz del Castillo y yo y otros que trabajaron conmigo después, alrededor de 200 o 300 trabajos en revistas mexicanas y en el extranjero, lo cual nos dio también una apertura nacional e internacional. Y formamos neonatólogos ya, cuando todavía la universidad no tenía la neonatología como una especialidad, nosotros ya la teníamos una subespecialidad de la pediatría. Debido a los fuertes daños sufridos por el Hospital Infantil del Centro Médico Nacional a consecuencia del terremoto de septiembre de 1985, se suspendieron las actividades de neonatología y fueron reiniciadas hasta 1989 en el hospital anexo del mismo Centro Médico Nacional. El 27 de abril de 1992 se inauguró el nuevo Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. De esa fecha a la actualidad, se han dado importantes cambios en la tecnología y en la atención de las enfermedades de esta edad pediátrica. En esos momentos la neonatología fue pasando de solamente los cuidados de niños o que se ponían con ictericia, lo que los niños que se ponen amarillos, algunos niños con un poco de dificultad respiratoria, hasta niños más graves como son ahora. Ahora tenemos niños, y lo podemos ver en esta sala, niños con problemas cardiovasculares que se operan a corazón abierto bajo bomba de circulación extracorpórea con la tecnología de avanzada. También tenemos todos los niños con malformaciones que nacen. Tenemos ahorita en quirófano un niño que está operando de una alteración que se llama hernia diafragmática, en el cual una parte de su cuerpo que se llama diafragma no se formó y finalmente se está operando para reparar ese evento. También no es bajo circulación extracorpórea, pero con anestesia de avanzada. Así las cosas, nuestro servicio ahorita se considera como un área de recién nacidos de cuidados intensivos neonatales, pero realmente de pacientes muy graves con enfermedades complejas que se conoce como tercer nivel de atención. Esto es, nosotros ya no podemos trasladar ninguna cosa a ningún otro lado y aquí se tienen que resolver las enfermedades. El manejo de los pacientes en muchas ocasiones es multidisciplinario, apoyado en otras especialidades médicas y quirúrgicas. Los médicos neonatólogos cuentan con adiestramiento en el uso de procedimientos diagnósticos como la ultrasonografía de cráneo, ecocardiografía y manejo de la ventilación mecánica.
Con los servicios que brinda el hospital, se ha logrado disminuir las infecciones hospitalarias y la mortalidad en las cardiopatías congénitas que han requerido cirugía. En cuanto a los niños prematuros, casi se ha erradicado la enterocolitis necrosante, enfermedad de extrema gravedad originada por infecciones adquiridas dentro de la sala y cuya mortalidad ha disminuido de manera muy importante. Otra prioridad del servicio de neonatología es la educación médica y la investigación. A partir de 1997, se obtuvo el reconocimiento universitario de la especialidad. En el Centro Médico La Raza se inauguró el 19 de junio de 1964 el Hospital de Ginecobstetricia número 3, que inicia sus actividades con los servicios de hospitalización, pediatría, quirófanos y consulta externa. Destaca en este hospital la figura de Rogelio Hernández Valenzuela, médico preocupado por el desarrollo neurológico, la epilepsia y síndromes convulsivos en menores. El servicio de neonatología se inauguró el 12 de enero de 1977, con 22 cunas y el más moderno equipo, siendo su primer jefe Rafael de la Torre Verduzco. En 1979 se agregó a sus funciones la atención de pacientes quirúrgicos. Entre 1986 y 1989 se prepararon los primeros 4 pediatras con subespecialidad en neonatología. Y en 1998 ingresó el primer grupo de neonatólogos con el aval de la UNAM. En el año 2000 se hizo necesaria, como respuesta a la demanda de servicios, una nueva ampliación, ahora con 1000 metros cuadrados de superficie. Para 2004 eran 26 los médicos adscritos. En 1996, Julio César Ballesteros organizó por primera vez en el hospital un curso Escuela para Padres, el que continúa llevándose a cabo al mismo tiempo que se viene haciendo también un curso sobre pediatría y sociedad, con el apoyo de la Sociedad de Pediatría. El Hospital 20 de Noviembre, hoy Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, fue inaugurado en 1961. Uno de los primeros promotores de la neonatología en este hospital fue el ginecobstetra Eduardo Lowenberg, quien estudió los requerimientos de los prematuros nacidos con patologías e impulsó la formación de pediatras, siendo los primeros neonatólogos la doctora María de los Ángeles Segura Roldán y los doctores Carlos Lozano y Moisés Morales. Fuimos los primeros en que tuvimos una unidad que la gente se apantaba y decía, esto parece la NASA, ¿no? No había ventiladores ni en los hospitales privados, entonces ni en ninguno de gobierno. Teníamos incubadoras de transportes, ventiladores, más tarde tuvimos ultrasonido para empezar a hacer. Y fuimos los primeros en hacer la ventilación asistida con el ventilador ideal, porque en Centro Médico, por ejemplo, un doctor que se llama Luis Jasso, él también tuvo cómo asistir a estos niños, pero en unas de presión negativa, y nosotros teníamos ya las adecuadas, ¿no? Fue un tiempo muy apasionante de nuestras vidas. Trabajábamos, hacíamos guardias gratis con tal de no teníamos residentes. En la juventud uno se apasiona y entrega todo, y bueno, en la vejez cuando uno entregó todo sigue entregándolo, ¿no? Fue el Dr. Lozano el que desarrolló las primeras unidades de cuidados intensivos neonatales. Luego, en Monterrey, impulsó los primeros pasos de la neonatología y continuó formando pediatras con especialización en el área. Juan Luis González Serna, cirujano de corazón, operó por primera vez en México un conducto arterioso en un prematuro apoyado por Carlos Lozano. El servicio de neonatología en el Hospital 20 de Noviembre ha sido y es cuna de numerosos neonatólogos que ahora trabajan en todo el país.
Al ser fundado el Hospital del Niño de Limán en 1970, se vio la necesidad de contar con un servicio de neonatología, el cual fue equipado y puesto en funciones el 2 de febrero de 1971 a cargo del doctor Gildardo Valencia Salazar, con la colaboración de los doctores Elena Moreno Ruiz y Rafael de la Torre Verduzco. Desde sus inicios, se concibió como un centro especializado en la patología del recién nacido, para atender a niños nacidos en otros hospitales o centros de salud que no contaran con atención especializada y a los neonatos nacidos en sus domicilios, en casas de parteras o en consultorios. El hospital contó desde entonces con otros servicios como los programas de escuela para padres, banco de leche, apoyo psicológico a los padres en crisis y planificación familiar, entre otros. En 1982, el servicio de neonatología se convirtió en un departamento dentro de la División de Medicina. Las principales patologías atendidas eran las inertes a la prematurez, como las ictericias neonatales, apneas, sepsis neonatal no complicada, crisis convulsivas. Los niños con problemas más complejos se atendieron en la terapia intensiva del instituto. Los médicos que hicieron posibles estos logros fueron Gildardo Valencia Salazar, Miguel Ángel Rodríguez Weber y Berta Candelas Ramírez. El servicio de terapia intensiva se convirtió en 1996 en el Servicio de Medicina Crítica Neonatal, a cargo de Miguel Ángel Rodríguez Weber. La neonatología mexicana tuvo una proyección internacional con la realización del primer Congreso Internacional de Neonatología, realizado en 1975 en las instalaciones del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente el servicio está a cargo del doctor Carlos López Candiaco. Bueno, el Departamento de Neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría forma parte de una de las especialidades médicas que atendemos en esta institución. Es un hospital realmente de especialidades pediátricas, es un hospital tercer nivel, en el que caracteriza el tercer nivel haber investigación, haber asistencia y haber formación de recursos humanos, o sea, enseñanza. El caso de neonatología, el departamento de neonatología, tenemos dos áreas, tenemos un área de hospitalización y un área de seguimiento de pacientes de alto riesgo. En el área de hospitalización tenemos 18 camas. 6 de esas camas son unidad de cuidados intensivos neonatales y las reservamos para niños críticamente enfermos, niños que requieren asistencia ventilatoria importante, lo que nosotros llamamos intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Pero tenemos muchos niños con malformaciones congénitas, niños con malformaciones de corazón. Hay un programa de cirugía cardíaca, niños con malformaciones de tubo digestivo, de pared abdominal, niños de neurocirugía. Entonces, todos esos niños que requieren una atención de tercer nivel, de alta especialidad, con participación de varias otras especialidades pediátricas, son atendidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y para eso tenemos 6 camas. Y tenemos 12 lugares para una unidad de terapia intermedia neonatal. Entonces, en la terapia intermedia neonatal son niños que no están tan críticamente enfermos, pero que sí requieren una atención en tercer nivel. Finalmente, uno de los grupos que más atendemos son también el grupo de los niños prematuros. Los prematuros son aquellos que nacen antes de la semana 37 de gestación. Un niño que nace a término, que completa su gestación, está entre las 37 y menos de 42 semanas. La cifra clave hablamos de 40 semanas, pero de las 37 hablamos de un niño de término. Otro centro de excelencia, de atención e investigación de alto nivel en neonatología es el Instituto Nacional de Perinatología, que lleva el nombre ilustre de Isidro Espinosa de los Reyes. Su antecedente directo viene de la Casa de Maternidad del Periodista, fundada en 1921, y sus orígenes como instituto fue el Hospital del DIF en los años 70 y ya como tal en 1985. Allí se ha desarrollado una neonatología que contempla el seguimiento de los niños hasta los 5 años de edad. Sus instalaciones son ejemplares, así como sus programas. Una de las cosas más importantes que ha venido pasando aquí en el instituto es que cada vez atendemos niños con edades gestacionales más pequeñas y con pesos menores.
Hoy por hoy nosotros conocemos lo que conocemos como límites de viabilidad, es decir, a partir de qué momento un bebé tiene la posibilidad de vivir y que no solamente viva, sino también la calidad de vida que puede tener, la tenemos en 25 semanas de gestación, que es prácticamente un poquito menos de alrededor de 6 meses, que es una cosa muy interesante. Cada año tenemos cerca de 120 o 130 bebés menores de 28 semanas, son bebés que pesan alrededor de 400, 500 gramos, y tenemos un muy buen volumen de pacientes, alrededor de 1.150, 1.200 pacientes que nacen entre 32 y 36.6 semanas, que llamamos prematuros moderados o tardíos, que si no se manejan de manera correcta, adecuada, pueden tener complicaciones. El Instituto Nacional de Perinatología pues es la escuela a nivel nacional, realmente es el punto de referencia o el emblema de la neonatología en nuestro país. Con el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, se derrumbaron las unidades de ginecología y obstetricia del Hospital General de México y el Hospital Juárez. Un buen número de niños recién nacidos, algunos con sus madres, otros en sus cunas, quedaron sepultados bajo los escombros. Los niños rescatados fueron trasladados al Hospital Infantil de México, al Instituto Nacional de Pediatría y al Hospital Militar. Tan solo la unidad de neonatología del Hospital Infantil recibió a más de 500 niños que fueron atendidos y cuidados por el equipo encabezado por la doctora Dina Villanueva, quien era entonces la única médica adscrita al servicio de neonatología y contaba con un solo residente. Este evento y la cada vez más clara necesidad de contar con doctores especialistas en esta rama promovieron la formación de especialistas. Con el fin de incluir la neonatología en el Plan Único de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, en 1997 se reunió un grupo de trabajo formado por representantes de los hospitales con mayor experiencia en neonatología. Ese mismo año se obtuvo el reconocimiento y desde entonces se lleva a cabo la formación de residentes de esta especialidad a la que ingresan después de concluir satisfactoriamente una especialización de 3 años en pediatría. Quedaron reconocidas como sedes académicas del programa de especialidad las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital de la Mujer, el Hospital Infantil del Estado de Sonora, el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, el Hospital del Niño Poblano, la Fundación Médica Sur AC y el Hospital Ángeles de las Lomas. En algunas universidades estatales, como las de Nuevo León y Jalisco, se ofrecen cursos de especialización en neonatología. La neonatología ha tenido un gran desarrollo en años recientes. Cada día es mayor el conocimiento de los problemas que afectan a los recién nacidos y aumenta las innovaciones tecnológicas para la atención de los recién nacidos con prematurez o con déficit de desarrollo intrauterino. Que la neonatología que se vive ahora llena de aparatos electrónicos, ventiladores, monitores, cirugías muy sofisticadas, hace 20 o 30 años no sucedían así y nos hace ver las posibilidades de ver la velocidad con la que se puede avanzar. Es muy importante para la neonatología el poder llegar a prevenir una buena parte de los problemas. Le mencionaba yo malformaciones congénitas, prematurez, asfixia. La asfixia con una atención adecuada del embarazo y del parto. Algunas malformaciones congénitas que se pueden prevenir con un buen control del embarazo, la ingesta de las mujeres que están en edad de procrear, de ácido fólico y de algunas otras cosas que son campañas nacionales. Niños prematuros de menos de 1 kilo de peso, criaturas nacidas poco después de la 20ª semana del embarazo, sobreviven en una proporción antes jamás imaginada. Muchos niños que antes irremisiblemente morían, y esto con la perspectiva de una vida enteramente normal. Este es el panorama del presente y futuro de la neonatología.